¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar con esta materia de ofimática. Como ya les había comentado, es una materia que tiene que ver con el software de oficina y con otras aplicaciones, ¿no? Pero ahorita, bueno, de hecho en esta materia nos vamos a enfocar en lo que es el software para el procesador de palabras, la hoja de cálculo y las presentaciones con diapositivas. Y vamos a empezar con el procesador de palabras. El procesador de palabras es un software que se creó hace mucho tiempo y es como una especie de emulación de lo que es el trabajo con la máquina de escribir, pero ahora haciéndolo directamente con la computadora, con las ventajas que eso supone. No sé si alguno de ustedes trabajó con la máquina de escribir, probablemente sí, ¿no? O a lo mejor no, ya es una tecnología que pues se ha quedado obsoleta, ¿no? Sobre todo con el desarrollo de las nuevas aplicaciones informáticas y la computación, ¿no? Eh, Igual, va a ser algo similar, pero con ventajas que tienen que ver con mejorar la eficiencia y la productividad de las personas que trabajan con este tipo de herramientas, ¿no? La idea del procesador de palabras es que nosotros podamos gestionar nuestros documentos, crearlos, modificarlos, diseñarlos, imprimirlos, hacer lo que nosotros tengamos que hacer, ¿no? Con documentos. Ahora, trabajando en un área virtual dentro de un software de computadora. Bien, este que tenemos ahorita es Microsoft Word, es un software propietario, quiere decir que lo diseñó y lo creó una empresa llamada Microsoft, lo pone a disposición de las diferentes organizaciones o personas o particulares, obviamente vendiéndonos una licencia para poderlo utilizar y para poderlo trabajar, ¿no? Es el software probablemente más común que exista en las oficinas. No es el único, no es el único software de tipo procesador de palabras, hay más, pero este es el más extendido y el más utilizado, por eso es el que vamos a estar manejando, ¿no? Al igual de los otros tipos de software de procesador de palabras o de hoja de cálculo o de lo que sea, pues van a ser sumamente similares, las herramientas van a ser prácticamente las mismas. Bien, entonces empecemos por una especie de tour alrededor de lo que es la herramienta. Vemos que el diseño o la interfaz gráfica, que es las ventanas, los botones, la distribución de la información, pues está muy clara, ¿no? Tenemos en la parte superior lo que es el nombre del archivo. En este caso, documento uno que pertenece o que está abierto por esta aplicación llamada Word, ¿no? Tenemos en la parte superior derecha lo que es maximizar la ventana, minimizar, cerrar la aplicación y en la parte izquierda las herramientas de acceso rápido que por defecto tenemos el guardar, el regresar o el deshacer y demás, ¿no? El repetir. Y ahí podemos configurar inclusive más. Y tenemos una barra en donde nosotros son como etiquetas. Esas etiquetas son como pestañitas y cada una de ellas tiene agrupadas ciertas herramientas bajo cierto nombre, ¿no? La idea de este diseño es que sea mucho más fácil encontrar la información y mucho más rápido encontrar las herramientas que necesitamos ocupar. Ahorita regresamos a analizar esto. Primero vemos el área de trabajo. El área de trabajo no es más que una hoja y esa hoja pues es una representación de una hoja física o de una página física, pero aquí en nuestro escritorio virtual o en nuestra aplicación virtual tenemos también la regla que nos dice más o menos cuánto espacio estamos trabajando. Tenemos también hacia lo que es horizontal y vertical, ¿no? Y nosotros podemos bajar el scroll de esta página para alcanzarla a ver toda o a lo mejor modificar en la parte inferior lo que es el zoom para acercar o alejar lo que es la visión hacia la página. Aquí tenemos otras vistas. La vista principal o más utilizada es la vista de impresión porque ya nos da una noción de cómo va a quedar el documento a la hora antes de mandarse a imprimir, si es que es nuestra necesidad. Y aunque hay otras más y tienen diferentes usos y los vamos a analizar algunas de ellas. Y acá tenemos un conteo de las páginas que tiene ese documento, las palabras y para grabar macros, que en este caso no lo vamos a hacer y no lo vamos a mencionar realmente porque no es parte de lo que es el temario. Bien, vamos a la pestaña de archivo para poder analizar más o menos qué tiene. Esta es una versión 2016 de Office.
Ya está la 2019, existe la 365, existe la 2013, existen anteriores, ¿no? Al final de cuentas son versiones que, o más bien son pequeños cambios que se hacen a lo largo del tiempo para ajustarse a las necesidades actuales o muchas veces simplemente para vender una licencia. Pero realmente lo que nos importa es que teniendo cualquier versión nosotros podemos hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Hay ligeros cambios que no nos van a afectar. Aquí en la pestaña de archivo nosotros tenemos para crear un nuevo documento, para utilizar alguna plantilla de las que tengamos disponibles en el software o de las que descarguemos de internet y los archivos recientes, ¿no? También podemos abrir algún archivo que tengamos ya listo en nuestra computadora para poderlo utilizar. La información del archivo, quién lo generó, el usuario, el nombre, además el peso, cuánto ocupa ese documento, entre otras cosas. Podemos guardar el archivo, hacer una copia, mandarlo a imprimir, compartir el archivo por correo, por la web, exportarlo a PDF, por ejemplo, cerrar la aplicación y entre otras cosas, ¿no? Me voy a regresar y vamos a la pestaña de inicio. En la pestaña de inicio, lo primero que podemos ver es agrupadas las herramientas más comunes y utilizadas por la mayoría de los usuarios en Word. Por eso le pusieron inicio. Vamos a poner, es como un general, ¿no? Tenemos el portapapeles, que esa es una herramienta que permite copiar cierta información y pegarla en el mismo documento, en otro documento, o traer información de otro archivo o de una página web y pegarlo en nuestro documento, ¿no? Para no tener que escribirlo pues, otra vez, ¿no? Si ya está escrito, pues nada más lo traemos. Obvio, hay que considerar la cuestión de la copia y de, y de los derechos de autor y de la piratería, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Bien, en cuestión de la fuente, ¿qué es la fuente? La fuente es la tipografía, es decir, el diseño, el estilo, la forma en la que está generada la letra, ¿no? Eh, es como cuando nosotros escribimos con nuestra letra, y nuestra letra, aunque sea una P, una O, una ñ, al final de cuentas todos escribimos diferente con ciertos estilos, ¿no? Estilos distintos. Entonces es lo mismo, aquí nosotros tenemos diferentes fuentes, tienen un nombre para poderlas identificar y ahí vemos que podemos poner pues la que nosotros deseemos, ¿no? Nada más lo que sí hay que considerar es que existen ciertos tipos de fuentes que son más formales que otras. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, si queremos hacer un documento formal o académico, pues entonces hay que ajustarnos a los tipos de fuente que se adecúan a esa formalidad, ¿no? Como el Calibri, que es el que trae por defecto, el Arial, el Times y alguno similar, ¿no? Igual aquí tenemos, por ejemplo, un Delaney, un Schiller o un Carter y pues esos son interesantes, ¿no? Pero no te van a servir para un documento formal. Si ustedes van a hacer aquí un poema terrorífico, pues igual les sirve esto, ¿no? O si van a hacer un documento que tiene que ver con publicidad de un circo, pues entonces sí puedes utilizar algo como esto, ¿no? Como A.R. Herman. Pero bueno, si hablemos de formalidad, informalidad, entonces ajustense ustedes si están hablando de documentos formales de su trabajo o de la escuela, pues entonces Times, Arial, Calibri y ese tipo de fuentes, ¿no? El tamaño, bueno, aquí basta con escribir algunas palabras para poderlo afectar, ¿no? Palabras, palabra uno, y uno selecciona con el ratón o con el teclado, con Shift, da lo mismo, y inclusive aparece también ahí un menú rápido para formato, pero si no, desde acá arriba cambiamos nosotros la tipografía a la que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, ahí palabra uno, voy a poner un poco de zoom para que se vea mejor. Y esto viene siendo el tamaño de la fuente. Por default tiene 11 para esta fuente. Obviamente, cuando cambies el diseño, pues va a cambiar también a lo mejor el espacio que ocupe. Y tú puedes poner, pues, o determinar qué tamaño quieres para cada una de tus letras, palabras, enunciados, párrafos o lo que tú quieras, ¿no? Lo mejor sería que todo el documento fuera uniforme y que todo estuviera formateado de la misma manera. Y eso me lleva a lo que es formato.
¿Qué es el formato? El formato es la forma, la manera, la estructura en la que se está presentando la información. Entonces, cuando hablamos de un formato, pues es el acomodo de los datos en lo que es este lienzo o esta hoja, ¿no? Bueno, el tamaño, regresando un poco a lo que es el tamaño, pues entonces diremos que para documentos formales hay que ajustarnos a un tamaño 11 y 12, ¿no? Más o menos ahí. Si ya 14 es demasiado grande, a lo mejor para una carta que no tiene mucha información y se ve muy pobre en cuestión de volumen de datos, pues igual y si puedes meter 14, pero ya esto es exagerar y es como para presentaciones de PowerPoint. Igual, 10, 9 y 8 es demasiado pequeño, entonces eso se ocupa para, a lo mejor para ciertas partes de la hoja que así lo requieran. Por ejemplo, un membrete en la parte al final, la parte de abajo puede tener una tamaño de letra menor, ¿no? Fuera de ello hay que ajustarnos prácticamente a tamaños 11 y 12 o si ustedes tienen o se les solicita algún formato especial, de escritura o de formateo, digamos, de documentos, pues entonces les dirán las reglas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, quiero que utilicen formato APA, bien, pues el formato APA dice cuáles son los tamaños característicos de este formato y hay que respetarlos, ¿no? Fuera de ello, pues entonces ustedes considérenlo así como se los acabo de comentar, ¿no? Entre 11 y 12. Eh, bien, luego acá tenemos la transformación de lo que son las oraciones o los enunciados, de mayúsculas a minúsculas, al revés, poner en mayúsculas cada palabra, tipo oración, en donde pues tenemos a lo mejor al principio de la oración solamente una mayúscula, ¿no? Entonces, para que sea más fácil el cambio, si es que ustedes se equivocaron al escribir o trajeron un texto de internet o de algún lugar y quieren cambiarle esta forma de escribir, ¿no? Mayúsculas, minúsculas. Este de aquí es un botón muy interesante que es para borrar el formato. Quita todo el formato de la selección. Cuando ustedes copian de un documento a otro y pegan, hay veces que no se acomoda la información como ustedes quisieran. Entonces lo mejor sería borrar todo el formato y ya tú especificar qué tamaño de fuente quieres, qué estilo y demás, ¿no? Bien, luego vienen estas herramientas aquí, negrita, cursiva y subrayado. Esta negrita cursiva y subrayado simplemente son para resaltar alguna de las palabras o de los enunciados que tengamos en un texto, ¿no? Un poco más adelante voy a explicarles esto del formato. No voy a detener tanto ahorita, voy a hacer el tour un poco más rápido. Entonces, estas herramientas básicamente son para resaltar algo en el texto o para acomodarlo de cierta forma que nos convenga. Ya lo veremos un poco más adelante. Las herramientas de párrafo tienen que ver con distribuir en párrafos nuestros textos, es decir, después del punto y aparte cambiamos de idea y cambiamos de párrafo y le podemos dar formato a cada uno de los párrafos o a todos en particular. Los estilos son para escribir o para hacer más rápido lo que es la documentación. Digamos que nosotros tenemos siempre las mismas necesidades de títulos y subtítulos. Es decir, mis títulos siempre tienen el mismo formato, mis subtítulos también, mis tablas también. Entonces, pues yo lo configuro con alguno de estos estilos o inclusive me creo mi propio estilo y de esa manera cada que yo crea un documento, pues me va a respetar esa configuración, ¿no? Búsqueda y reemplazo, si yo tengo un documento muy grande, pues ya puedo, ya a lo mejor ya no encuentro algún término que quería cambiar alguna idea o modificarla, entonces lo busco desde aquí. Y si hay algunas palabras que no me están gustando, pues las puedo reemplazar por otras. Bien, el menú de insertar. En insertar básicamente es para agregar cierto contenido a la hoja que no es texto. El texto lo ingresamos directamente desde el teclado, pero estos elementos se van a agregar desde aquí. O puede ser que también con algunos atajos de teclado se pueda hacer, por ejemplo, control V para pegar una imagen que traes directamente desde una página de internet. Pero bueno, aquí la idea es agregar estos elementos. Estos elementos les llamamos objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un elemento virtual que tiene ciertas propiedades, como por ejemplo una piedra.
Una piedra tiene propiedades, es un objeto. ¿Qué propiedades tiene? Tiene cierto peso, tiene cierto color, tiene cierta textura. Esos elementos son propios de ese objeto. Entonces aquí lo que vamos a tener son objetos, por ejemplo, imágenes, tablas, formas, gráficas, gráficos Smart Art, videos, audios, comentarios, todos esos van a tener sus propiedades y cada propiedad va a ser distinta, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es pegar objetos aquí en la hoja para ayudarnos a mejorar lo que es el documento, ¿no? Aquí vamos a poder insertar tablas, estructuras de datos, imágenes y todo lo que les comenté anteriormente, ¿no? Más algunas otras cosas que vamos a manejar, por ejemplo, las ecuaciones y alguno que otro símbolo, ¿no? De ser necesario. Hay muchas herramientas que se manejan en Word, pero pues obviamente a lo veces no vamos a ocuparlas todas o a veces no las vamos a conocer todas, es inmenso, pero por lo menos lo más útil, ¿no? Para la vida de un profesionista como lo van a hacer ustedes en un futuro. Aquí tenemos la pestaña de diseño. Diseño también es para formatear un documento de manera más rápida. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí un tema y este tema le pongo el de espiral y me dice que tiene cierta configuración de colores para lo que son los títulos y subtítulos, como esto de aquí, diferentes características o propiedades para las fuentes que yo vaya a utilizar, van a cambiar la fuente que yo ponga para el título, subtítulo y el texto general va a ser distinta, el espaciado entre los párrafos, colores, efectos y demás, ¿no? Es para que sea mucho más rápido y si no, pues formateas cada uno de los elementos a tu gusto y necesidad, ¿no? Nada más que te vas a tardar un poco más. También tenemos la marca de agua para poner aquí en transparencia algún tipo de información en las hojas, el color de la página que puede variar, si a ustedes les molesta o les lastima la hoja color blanco, pueden cambiarla, ponerle otra dimensión de color y bordes, si es que ustedes quieren que tenga un valor, el borde pues lo puede tener, que eso básicamente que es, tenemos una dimensión de la hoja que está aquí marcada, aquí se ve el límite, y tenemos otro límite que puede ser imaginario, pero realmente no lo es, existe. Ese es el margen. El margen me delimita eh, desde dónde yo puedo empezar a trabajar y qué no puedo modificar, aunque bueno, con algunas herramientas sí pudiera escribir algunos elementos fuera del área del margen, ¿no? Pero básicamente el margen es una especie de línea imaginaria que me dice dónde trabajo y lo demás es el marco, como si fuera un cuadro. La idea es que no esté, por ejemplo, empezando el texto desde aquí, terminando hasta acá, viéndose como una información sucia y atascada y amontonada, ¿no? Es como para diseño, para que la hoja se vea presentable. Entonces, para eso sirve el borde, ¿no? Para determinar qué está dentro y es parte del área de trabajo y qué no. Le podemos dar valor a ese borde y ponerlo ahí como una línea o como alguna otra cosa. Disposición de datos, básicamente tiene el configurar la página. Los márgenes, ¿a qué tamaño van a estar? En este caso, pues están como a 3 centímetros del límite de la hoja. Yo pudiera hacerlos más pequeños para tener más espacio para trabajar. Si la página va a estar en horizontal o en vertical, entre otras situaciones, ¿no? Entre otras cosas que aquí vamos a poder analizar posteriormente en algunos ejercicios que vamos a hacer. Después tenemos las referencias. En el apartado de referencias hay herramientas muy importantes que ustedes van a manejar y van a aprender a trabajar aquí. Eh, tenemos los índices. Aquí hay que trabajar en Word, índices automáticos. Vamos a aprender a utilizarlos. Hay tres tipos de índices. El primero que es un índice alfabético, el segundo que es un índice de tipo tabla de contenido y el tercero que es un índice de tipo tabla de ilustraciones. Y aquí vienen las herramientas para trabajarlos. Vienen las notas al pie que también las vamos a ver y la bibliografía que realmente no viene en el temario y por eso no la vamos a utilizar, ¿no? Pero pues básicamente es una pequeña base de datos en donde nosotros tenemos la bibliografía que ocupamos para cierto documento y Word nos facilita un poco el hacer las referencias, ¿no? O la citación correcta a la hora de mandar llamar la información que tomamos de alguna otra persona, ¿no? Para evitar los plagios. Bien,
Correspondencia es una herramienta completa que viene aquí en Word que sirve para generar documentos masivos a través de o a partir de una base de datos. Nosotros podemos generar documentos que son similares, pero que a lo mejor cambian los remitentes y demás, ¿no? Como pueden ser sobres, etiquetas, cartas y correos electrónicos. Vamos a también hacer algunos ejercicios para trabajar esta parte. Luego, la parte de la revisión. Eh, si ustedes tienen algún tipo de problema con la ortografía y la gramática, pues pueden hacer una revisión que hace la aplicación para poder eh, pues estar más seguros de que no cometieron una falta ortográfica o un error gramatical. No quiere decir que sea infalible o que sea la mejor de las herramientas. Puede tener algunos problemas, aunque pues básicamente ya se ha ido desarrollando de manera que es cada vez más confiable. A veces nos sorprende que nosotros creemos que estamos escribiendo correctamente y realmente pues tenemos ahí un fallo, ¿no? Ortografía tiene que ver con géneros, números, perdón, la gramática con géneros, con números, con singulares, con plurales, y la ortografía pues con la forma de escribir, NS, también con los acentos, ¿no? Sinónimos, si ustedes ya colocaron una palabra muchas veces en un párrafo, pues es bueno mejor poner algún sinónimo para que no se vea tan mal, ¿no? Los comentarios tienen que ver con el control de cambios y bueno, no viene en el temario, pero básicamente es que nosotros podemos comentar un documento y va a salir el comentario de la persona que lo hace, por ejemplo, para hacer una revisión, se lo mandas a alguien más y ve los comentarios que tú le estás haciendo y ya él decide si hace las modificaciones pertinentes o elimina los comentarios. Vista, podemos hacer o podemos observar este documento desde diferentes ángulos, vamos a llamarlo así. El diseño de impresión, que es el común, el modo de lectura, que es simplemente para si nosotros nada más tenemos la intención de leer, pues entonces no vamos a hacer ninguna modificación, pues entonces mejor nada más ponemos esta vista y me quita las herramientas que no me estén estorbando, ¿no? Eh, y, y tenemos otros modos, por ejemplo, el diseño web, que pues es para que nosotros veamos, si queremos convertir un archivo de Word en una página web, pues entonces va a quedar así una vista previa más similar, la vista de esquema que me sirve para otras herramientas y entre otras, ¿no? Vamos a dejar la vista principal o la más común, que es la vista de impresión. La ayuda, la ayuda yo no suelo ocuparla y no suelo recomendarla. A veces no te ayuda, más bien te desvía del camino. Yo siempre les recomiendo que si tienen algún problema o complicación, obviamente me pueden preguntar y consultar en cualquier momento, ¿verdad? Pero si es más inmediato, pues tienen ustedes ahí su navegador listo y consulten a San Google y a San YouTube y ahí vienen tutoriales y vienen informaciones y vienen ejemplos de absolutamente todo lo que vayamos a hacer en todos lados, ¿no? Entonces, yo aquí voy a ser muy puntual con las cosas que voy a explicar, pero si ustedes necesitan más, siempre está internet disponible y eso no es ningún problema, no causa ningún problema, al contrario, es una ayuda que tenemos disponible, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento en su trabajo, una herramienta, no se acuerdan dónde se mandaba llamar, en dónde se le tenía que poner, pues basta con ir a internet, buscar la información, probarlo y echar a andar, ¿no? Y solucionar los problemas en el momento, ¿no? El conocimiento, pues principal que se tienen que llevar aquí es conocer las herramientas, aprender a usarlas, obviamente practicarlas. Con el paso del tiempo lo van a tener que hacer, ¿no? Y si alguna no la practican mucho y en algún momento se les presenta, pues ya saben qué hacer, ya saben más o menos cuál es el camino y si no se acuerdan tal cual, pues pueden buscar en la red, está toda la información, ¿no? Bien, eso es todo por este pequeño tour que tenemos que hacer en la herramienta de Word.